noches, iglesia. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Te suena más duro? ¿Cómo me escuchan? Bien. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Hoy el Señor me ha permitido compartir la palabra del Señor. Es un privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de realizar esta gran obra. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, un versículo que tal vez nosotros hemos escuchado y quiero que lo leamos. Si me ayudan en las pantallas. El título del mensaje en esta noche es así: Tetelestai. ¿Cómo es el título? Tetelestai. Acuérdese de esa palabra. Vamos a leer el versículo. Juan 19:30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra original que utilizaron los traductores para decir consumado es, la palabra original que fue usada en el griego fue tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Tetelestai significa consumado es, todo está terminado, todo está hecho. Es cuando usted termina una tarea que le fue encomendada. ¿Y sabía usted que así como al Señor le fue encomendada la tarea de la salvación nuestra, cada uno de nosotros tiene una tarea que el Señor nos ha encomendado? Y muchas veces la falta de el conocimiento de eso que tenemos que hacer en el Señor nos hace realizar muchas tareas, muchas actividades que nos mantienen desenfocados y sobre todo que no podemos llegar a la tarea principal que el Señor nos ha colocado a nosotros. Y si a eso nosotros le agregamos la distracción de este mundo, el entretenimiento, la comparación con otras personas, el resultado es vidas desenfocadas de lo que Dios quiere hacer en cada uno. A lo largo de los años aparecen muchos sueños, muchas ideas, anhelos, proyectos que nosotros tenemos, pero muchas veces nosotros no sabemos cuál es el camino que debemos seguir. Y en el mejor de los casos, comenzamos esos proyectos, comenzamos esos deseos, esas metas que tenemos, y en el mejor de los casos, comenzamos y no terminamos. Pero algunas veces ni siquiera lo comenzamos. Para algunos es fácil comenzar, pero ¿cómo nos cuesta continuar y terminar un proyecto y una tarea? Por ejemplo, ¿cuántos conocen ustedes personas que hayan comenzado en el Evangelio y ya hoy no están? Comenzaron y ya hoy no están, porque es muy fácil a veces comenzar. Y cuando esa conducta se vuelve repetitiva en nuestra vida, podemos en diferentes áreas de nuestra vida se convierte repetitiva, podemos convertirnos en el tipo de personas que se acostumbra a hacer un hábito en su vida de no finalizar las cosas que comienza y todo lo que emprende, no lo termina. Y la Biblia está llena de muchas historias y de personas que comenzaron algo y que no lo terminaron. Quiero darles dos ejemplos. Saúl, muchos recuerdan a Saúl. Saúl, el rey Saúl. Saúl comenzó y comenzó bien. Y solo fue que llegara el momento donde quería ser más bueno que Dios. Y hasta ahí llegó Saúl. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero después no pudo llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué? Dice la Biblia que tuvo miedo. Y cuando nosotros no concluimos un deseo, un proyecto, un sueño que tenemos, eso muchas veces a nosotros nos desmoraliza. Es decir, cuando nosotros comenzamos algo y no lo terminamos, nos sentimos desanimados.
Cuando nosotros no concluimos algo, eso crea culpabilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos felices. Proverbios 13:19 dice que el deseo cumplido regocija el alma. Entonces, cuando nosotros no logramos terminar algo que habíamos comenzado, eso como que nos trae tristeza. Y cuando nosotros no concluimos algo que nos hemos propuesto, eso afecta nuestra fe. En el libro de Nehemías, cuando ellos se propusieron en cabeza de Nehemías reconstruir los muros, dice que los acarreadores estaban sin fuerza y sin ánimo, y cuando estos hombres, que eran los que llevaban todo el deseo de realizar esa tarea, se desaniman, entonces todo el pueblo se desanimó. Entonces, el no concluir las tareas, los deseos, los proyectos que nosotros tenemos, eso afecta también nuestra fe. Y el plan de Dios, quiero decirte en esta noche, el plan de Dios es que tú, cuando emprendes algo, al final de esa tarea, cuando ya tú la culmines, puedas decir, tetelestai. Ese es el plan de Dios. Y Dios quiere darte todos los recursos y abrir las puertas que necesitan que sean abiertas para que tú cumplas el propósito que te has trazado. Pero ¿cuál es el plan del diablo? El plan del diablo es acusarte y llevarte a ser una persona que no culmine lo que te propones. Y decirte además que no vas a poder. No sé cuántos se han encontrado en esa situación. Yo les doy un ejemplo. Cuando yo iba a comenzar mi empresa, cuando ya la iba a formalizar, hubo un pensamiento que me dijo, ¿y qué tal si te sale un negocio y no lo puedes hacer? Mira ese pensamiento no era Dios. Y ya al pasar 10 años después de haber formado tu empresa, tú dices, pues si no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero no por eso voy a dejar de montar mi empresa. Muchas veces nosotros vamos a hacer algo que Dios nos está colocando en nuestro corazón a hacer, y vienen esos pensamientos, y esos pensamientos impiden que nosotros demos un paso adelante. Y en el libro de Génesis, cuando el Señor, en el capítulo 1 de Génesis, dice que el Señor, cada vez que realizaba algo, cada vez que había un acto creativo de Dios, al final Él decía, y vio Dios que era, y también decía, y vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, cuando Dios terminaba su tarea, era bueno para Dios. Entonces, el principio es este: Jesús terminó todo lo que comenzó. Y era Dios, y en esta noche nosotros podamos salir de este lugar con el deseo colocado de parte de Dios para terminar aquello que nosotros sentimos que no hemos culminado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero darle unos ejemplos de historias que sí terminaron en la palabra. Número 1, la casa de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces, Dios le había dado una palabra a David. David había tenido el deseo de construir la casa del Señor, pero después le dijo que quien lo iba a construir era su hijo. Ahora nos encontramos en ese momento donde David le está diciendo a su hijo que él es quien debe construir la casa del Señor y que no se debe desanimar porque Dios iba a estar con él. Finalmente, la casa del Señor se construyó, que fue el templo del Señor se construyó y Dios estuvo con Salomón. Y así el Señor quiere en esta noche que nosotros sepamos cuántos son el templo del Señor. Si tú crees que tú eres el templo del Señor, la palabra de Dios dice que la obra que Dios comenzó, la terminará en ti. Quiero que en esta noche tú te preguntes, ¿qué obra Dios comenzó en mi vida y no le he permitido que Él termine?
sea por temores, sea por situaciones que no me han dejado avanzar. Pero quiero decirte en esta noche que Dios te va a dar las herramientas y los recursos para que esa obra en el templo que eres tú sea terminada. Otra historia donde el Señor terminó una tarea, y es la sanidad de un ciego. Marcos capítulo 8, versículos 22 y 23 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En esta historia, el Señor está predicando en Betsaida y le traen un ciego, está en una aldea. Pero dice la palabra que Él no sanó al ciego en la aldea. Dice que Él lo tomó de su mano, dice tomado de su mano, y se lo llevó afuera. Y hay cosas, hermanos, que Dios quiere culminar y terminar en nuestra vida, pero tenemos que dejar que Dios nos tome de la mano y nos saque de ciertas cosas, como Betsaida. ¿Qué es Betsaida? Espiritualmente, ¿qué significa Betsaida? Vamos a ver en Mateo capítulo 11, versículo 20. Vamos a leer acerca de algo que sucedió en Betsaida, en esta aldea. Dice: Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni siquiera obedecer solo a Dios. Por eso les dijo: habitantes de Corazín, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Y también les va a ir mal a ustedes, los que viven en Betsaida. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubiesen hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir. Se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Cuando el Señor nos toma de la mano para sacarnos de la aldea, Betsaida, es aquello que Dios quiere quitar de nuestra vida para poder culminar las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Y muchas veces nosotros no le permitimos a Dios que nos saque de Betsaida. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es el Betsaida en que te encuentras? ¿Cuál es el Betsaida de tu vida? Muchas veces el Betsaida de mi vida puede ser hábitos en los cuales todavía lucho. Relaciones que me llevan fuera del propósito de Dios. Problemas del carácter en el cual no he podido avanzar. Cierto día yo le decía a mi esposa que uno debe ser como autocrítico. Y viendo el tiempo en el tiempo que ya uno tiene en el Evangelio, y se pone a analizar el carácter y las cosas que uno no ha permitido que Dios transforme. En mi caso, yo tengo 20 años en el Señor, conocí al Señor a los 18 años, tomé la decisión del Señor, y me daba cuenta que aún teniendo 20 años había cosas que el Señor, yo no le había permitido que cambiara. Y cada uno de nosotros tiene cosas que Dios no ha podido cambiar, es decir, no ha podido Jesús tomarlo de la mano y sacarlo de Betsaida. Y hay veces que el problema es en el carácter. Hay veces que el problema es la incredulidad. Me duele creerle a Dios. Es decir, el Señor me está dando promesas y a mí no quiero soltarme en el Señor. Cuando nosotros nos soltamos en Él, nos duele. Y como nos duele, a nosotros no nos gusta sufrir. Tal vez el Betsaida de la vida del cual yo debo salir es que Dios no es lo primero en mi vida. Todo puede ser primero, pero Dios no es lo primero en mi vida. Hay veces que el Betsaida puede ser el problema que tengo yo con mi pareja. Yo hace un tiempo tomé una decisión
a raíz de haberme dado cuenta que cuando yo busco al Señor y tengo problemas con mi esposa, el Señor no me escucha. Y yo le cuento que quiero alcanzar muchas cosas en el Señor. ¿Cuántos quieren alcanzar cosas en el Señor? Algunos estamos casados aquí, otros no. Lo cierto es que cuando nosotros tenemos una dificultad con nuestra pareja, por ejemplo, y yo fui el que dañé, hay un problema. No importa quién fue, el Señor no me escucha. Y yo tomé la decisión de que los problemas no demoraran mucho. 1 horita, 2 horitas y ya. ¿Por qué? Porque yo quiero ser escuchado. Yo no quiero que haya obstáculos en mi vida. Entonces muchas veces el Betsaida del cual Dios quiere sacarnos es la dificultad que tenemos con nuestra pareja. Y quiero darte, esto es un pequeño resumen, hermanos, porque no tenemos el tiempo, pero quiero darte 2 punticos de cómo comenzar y terminar lo que empiezas. Y ¿sabes cuál es el problema a veces de la fe? El problema de la fe a veces es que como es tan sencilla, decimos, pero eso es tan sencillo. Una vez a Jesús le dijeron, Jesús preguntó, ¿para ustedes qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Un paralítico que estaba ahí. O decir, levántate y anda. Le preguntó a ellos. ¿Para ustedes qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Ellos se quedaron callados. Finalmente Jesús le dijo, levántate. El asunto es que para el Señor todo es fácil. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate. Para el Señor, cualquiera de las 2 cosas es fácil. En la fe, el problema de la fe es que como es tan sencilla, la gente a veces no la cree. Y yo le voy a dar unos pasos aquí para que usted sepa cómo comenzar y terminar lo que empiezas. Y número 1 es que hay que organizar y empezar. Número 1, hay que ¿qué? Que organizar y empezar. El inicio de todo comienzo es ordenar lo que voy a hacer. Cuando el Señor en Génesis dice que Él creó los cielos y la tierra y después el enemigo destruyó y desordenó todo. Y cuando el Señor iba a comenzar, Él lo que hizo fue comenzar a organizar las cosas, a poner en orden el desorden. Entonces, el inicio de todo comienzo es ordenar lo que voy a hacer. Si quieres verdaderamente entrar en el proceso para finalizar y poder decir tetelestai, debes desde hoy identificar las cosas en las cuales tú te vas a determinar que vas a terminar o que vas a comenzar. Hoy yo necesito salir de aquí, de este lugar, sabiendo qué es lo que yo necesito culminar, qué es lo que yo necesito terminar. Porque hay veces que ni siquiera, a veces son tantas cosas que ni siquiera sabemos. Y cuando nosotros tenemos tantas cosas que hacer, pero no las tenemos escritas, definidas, identificadas, eso nos da estrés. Entonces, yo debo hacer un listado por orden de importancia de las cosas que yo voy a terminar, de las cosas que yo voy a comenzar. Y yo le voy a dar un ejemplo. Tal vez aquí hoy hay algunas personas que van a salir en su listado con la primera, va a decir orar y leer la Biblia para fortalecerme espiritualmente, porque estoy débil. Tal vez eso es lo que tienes que comenzar a hacer en tu vida. Tal vez algunos van a escribir, por fin voy a dejar de que Dios trabaje en mi vida, porque no lo he dejado. Tal vez alguno va a escribir, pagar mis deudas. Hay personas que tienen de pronto tantas deudas y no quieren saber cuánto es que deben. Y a eso yo le llamo contarte verdad. Tú tienes que contarte verdad de qué es lo que estás debiendo. Comienza a hacer un listado de cuánto es lo que debes. Tal vez alguno aquí
seguirán esa lista diciendo, este es el ciclo personal que tengo que cerrar, este es el ciclo profesional que tengo que cerrar y este es el ciclo familiar que tengo que comenzar. O tal vez alguien hoy se va a ir aquí en su listado diciendo, voy a empezar esta idea de negocio. Entonces nosotros tenemos que comenzar y tenemos que organizar. Y si nosotros vamos a comenzar, yo te pregunto hoy, ¿qué tienes que comenzar hoy? No mañana, hoy. Muchas cosas que nosotros dilatamos y no hacemos en el momento, eso se vuelve una costumbre, pero en esta noche tú debes proponerte hacer ese listado para identificar aquellas cosas en las cuales tú vas a trabajar. Si se trata, por ejemplo, de una meta, un sueño, una idea, un proyecto que Dios ha colocado en tu corazón, dedícale tiempo a indagar y a conocer de aquel ámbito de conocimiento en el cual tú quieres meterte, aunque no tengas los recursos. Muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, montar una empresa, algo que Dios ha colocado en nuestro corazón, empezar un proyecto, estudiar algo, y como no tenemos los recursos, ni siquiera averiguamos de eso. Y el acto de fe es comenzar a averiguar, a buscar y presentarte delante del Señor y decirle, Señor, lo único que hace falta son los recursos. Una vez el Señor envió un predicador cuando estábamos allá en la otra sede, y este predicador decía que Dios enviaría personas. Él decía, escribe el valor de tu sueño, escríbelo en un papelito, saca cuentas, mira para ver cuánto cuesta tu sueño, el proyecto que tienes, escríbelo, porque Dios va a enviar hombres con el dinero que tú necesitas para comenzar ese proyecto. Si a ti te sucediera eso hoy, y un hombre que Dios envíe, hermana, yo no la conozco a usted, yo soy esto, multimillonario, yo no soy cristiano, ¿cómo se llama usted? Este es su nombre, sí señor, yo tengo que darle un dinero a usted. Cuando nosotros creemos en el Señor, cosas de esas pueden pasar. Pero muchas veces cuando no tenemos los recursos, ni siquiera averiguamos. No dejes pasar el tiempo libre que tienes, porque ese tiempo libre no volverá. Hay veces que cuando nosotros no estamos en la condición laboral que queremos, ese es un tiempo que Dios nos está proveyendo para que nosotros aprendamos los conocimientos que necesitamos para aprovechar las oportunidades que van a venir. Pero muchas veces nosotros estamos quejándonos. Tal vez si lo que tienes que empezar hoy es el cambio del círculo de amigos. Necesito rodearme de personas que edifiquen mi vida espiritualmente y no que me aparten del Señor. Quizás eso es lo que algunos de los que están aquí hoy tienen que comenzar. Quizás lo que tienes que comenzar hoy es hablar diferente y escuchar cosas diferentes. Y hay quienes deben comenzar tal vez una vida verdaderamente rendida al Señor. Porque si no lo haces de esta manera, aquellas promesas que sientes que Dios te ha dado, no se van a dar y no se van a cumplir. Necesitamos conectarnos con el Señor. Número 2, hacer un plan. Un plan a seguir. A veces nosotros aceptamos las responsabilidades como hechos que van a suceder por inercia. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús no fue a la cruz sin un plan. Jesús sabía lo que tenía que hacer. De mi trabajo yo he aprendido que cuando planeamos, evitamos el estrés, porque de antemano sabemos lo que debemos hacer. De mi trabajo yo he aprendido que cuando yo planeo, eso me impide perder recursos. Cuando no planeo,
pierdo recursos. De mi trabajo yo he aprendido que cuando tienes un plan, no te desvías de lo que has escrito en ese lugar, te enfocas. Entonces, si nosotros hoy hemos identificado una lista de cosas que tenemos que comenzar a hacer, y yo sé que cada uno de ustedes tiene algo que tiene que empezar o que tiene que continuar, que dejó sin terminar. Si ya nosotros tenemos esa lista, esas cosas que tenemos que hacer, vamos a empezar, vamos a hacer y vamos a hacer un plan de cómo vamos a solucionar aquellas cosas. Un plan, cuando yo hago un plan, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, esto es lo que yo necesito, en lo que tú me vas a ayudar para resolver esta situación. De este listado que nosotros tenemos, vamos a comenzar por las cosas que tienen más prioridad. Las cosas, es más, si puedes ponerle tiempo, colócaselo para terminarlas. Yo me gradué como en el año 1997, por allá del colegio, y nunca hice el tema de la libreta militar. En el 2017, el Señor me comenzó a dar esta palabra y yo dije, voy a terminar lo de mi libreta militar. Finalmente la multa que tenía no era lo que debía representar, pero lo que quiero llevarlos es que yo decidí terminar esa etapa. ¿Qué etapa tenemos en nuestra vida que simplemente hemos alargado y no hemos terminado? Y ahí está. Tú debes salir en esta noche diciéndole al Señor, Señor, necesito la fuerza y la voluntad para terminar o para comenzar lo que debo comenzar. Quiero decirte algo en esta noche. No extiendas más el empezar. No extiendas más el continuar aquello en lo que Dios en esta noche te ha hablado, porque hay una bendición que está esperando por ti. Sabes que en la época de Moisés, cuando Moisés, Dios les había dado la promesa de la tierra prometida, Él envió 12 espías para ver lo que Dios les había prometido. Y se fueron los 12 espías, y cuando estos 12 espías llegan, regresan, solo 2 tienen un parte positivo. Y esto hizo que el pueblo se desmoralizara. Y el pecado y la desobediencia de ellos hizo que durante 40 años estuvieran en un desierto. Cuando llega Josué, que era un hombre que había estado ahí con Moisés, obediente, Josué aprendió la lección. Y cuando él iba a conocer Jericó, que era el primer lugar que ellos iban a conquistar, la primera ciudad que iban a conquistar, él no envió 10, él no envió 12, él envió ¿cuántos? 2. ¿Qué le dice eso, hermano? Aprendí la lección. Acá 2 fueron los que trajeron un parte positivo. Voy a mandar 2. Necesito nada más 2. Muchas veces nosotros quisiéramos terminar todo lo que está pendiente, lo que no hemos comenzado, y queremos cogerlo todo. No, comience de a poco, con las más prioritarias. Es más, hay veces que hay unas chiquitas que se pueden culminar, ciérrelas también, para que tenga menos cosas en la mente que terminar. Y Josué envía 2 espías, y estos 2 espías se meten en la casa de la ramera de Rahab. ¿Y sabe por qué yo le digo que no le dé más larga aquello que en esta noche usted siente que Dios le está diciendo, debes comenzar o debes continuar? Ya se lo voy a decir. Vamos a leer siguiente diapositiva, Josué capítulo 2 versículos 9 y 10.
Cuando los espías llegan y hablan con esta mujer, ellos se van a esconderse y ella sube y ella le dice esto: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Siguiente, versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Tú puedes en esta noche terminar y decir una palabra más, o identificar lo que Dios te está diciendo. Cuando esta mujer se le acerca a los dos espías y le dice: yo sé que Dios les ha dado esta tierra, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Hace cuánto había sucedido eso? ¿Usted sabe hace cuánto había sucedido eso? Hace 40 años. Hace 40 años la primera ciudad estaba esperando ser conquistada. ¿Qué le dice eso, hermano? Hay promesas que han estado esperando ahí durante mucho tiempo. Hay bendiciones que Dios tiene durante mucho tiempo ahí guardadas para darle, y no lo ha podido hacer porque usted está como el pueblo de Israel, hace 40 años dando vueltas. Mientras tanto, hay una bendición que está esperando por ti. Hay un pueblo que sabía que iba a ser conquistado. ¿Y qué estaban haciendo los conquistadores? Dando vueltas, dando vueltas. No extiendas más lo que Dios en esta noche te está diciendo. Tú puedes irte en esta noche pensando que esto es una palabra más, o decir: hoy Dios me está hablando y Dios quiere que yo comience y Dios quiere que yo termine aquello que debo hacer. Y como les decía, tal vez lo que Dios quiere en esta noche es que para algunos tomen la decisión de colocar a Dios como lo primero en su vida y verdaderamente alcanzar lo que Dios les ha prometido, porque es la única manera de que Dios traiga las promesas a su vida. ¿Cuántos tienen algo para empezar hoy? Vamos a colocarnos en pie. Hay una canción, si me pueden ayudar los de Comunica, que quiero que escuche. Tal vez lo inspira aquella oración que usted tiene que hacer en este momento. Es una oración de comienzo. Es una oración de decirle: Señor, necesito fortaleza. Hoy puede ser una noche diferente para ti, solo si tú lo crees. 10 espías no creyeron, solo 2. Josué aprendió la lección. Señor, en esta noche, Dios, te damos gracias porque tú nos hablas directamente a nuestro corazón. Y nosotros, Señor, queremos tomar determinaciones en esta noche. No queremos que esta noche sea igual. Esta noche nosotros vamos a hacer un listado. Esta noche, hoy vamos a empezar algo que habíamos dejado para poder culminar, para poder recibir tu bendición. Yo quiero que tú le digas ahí al Señor con tus propias palabras: Señor, yo tengo que comenzar, yo tengo que continuar con esto y lo voy a hacer. Haz tu propia oración ahí. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir
¿Cuántos le dicen al Señor, quiero volver a empezar? Quiero volver a empezar. Hoy el Señor te da fuerza para volver a empezar. Quiero volver. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Señor, hoy es una noche de nuevos comienzos. Una noche, Señor, que marcará nuestra vida, Dios. Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo hoy, Dios, fortalece nuestra voluntad, Señor. Y culminaremos, Señor, aquello que tenemos que culminar. Empezaremos, Señor, aquello que tenemos que empezar, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, ahí están las bendiciones esperándonos, Dios. Lo que tú tienes, Señor, durante mucho tiempo que no había recibido, Dios, ahí están esperándome, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén.